Si queremos, si quisiéramos, entre todos podríamos hacer un mundo mejor, porque por difícil que parezca, no es imposible. Debemos intentar hacer entre todos un mundo mejor para todos. Gracias por estar ahí. Respetemos el protocolo sanitario. Recordemos que cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar a los demás. No nos descuidemos. Ticio Escobar nació en Asunción del Paraguay en 1947. Es abogado y licenciado en filosofía, curador, crítico de arte y promotor cultural. Es el director del Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Fue designado por el presidente Fernando Lugo como secretario de Cultura para el periodo 2008-2013. Fue director del Museo de Arte Indígena. Es presidente del capítulo paraguayo de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, miembro del claustro del doctorado en Filosofía, mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad Nacional de Chile y autor de la Ley Nacional de Cultura del Paraguay. Ha sido reiteradamente premiado, condecorado, distinguido a lo largo de su vida. Entre esas distinciones podemos mencionar, por ejemplo, el premio Príncipe Claus de Holanda para la Cultura y el Desarrollo, la llave de la ciudad de La Habana, el premio Basilio Uribe a la trayectoria de crítico latinoamericano y del Caribe, la condecoración de la Orden de Mayo en el grado de oficial otorgado por el gobierno argentino, es caballero de la Orden Francesa de las Artes y las Letras, y estas son algunas de sus distinciones. Ha publicado numerosos libros sobre indigenismo, arte y cultura. Cuando comenzó la cuarentena por el COVID-19, estaba a punto de viajar a Rosario para recibir el título de doctor honoris causa que le otorgó la Universidad Nacional de Rosario. Seguramente cuando termine la pandemia viajará para recibir personalmente esta nueva distinción. Hablé con Ticio Escobar, lo entrevisté hace pocos días vía Zoom. Extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Contame cómo te tomó esto. Supongo que obviamente como a todo el mundo te cayó como un rayo, una cosa inesperada. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te plantás frente a esto? Porque a medida que pasa el tiempo, al menos a mí me pasa, me encuentro más confuso respecto de la situación de la pandemia. Son tan contradictorias las informaciones. Está controlado, se espera un pico, se tranquilizó, hay un rebrote, hay gente asintomática, gente que sufre, etcétera, etcétera. ¿Cómo te tomó a vos? ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, como todo el mundo, y creo que más que nunca es literal esa expresión todo el mundo, ¿verdad? Como un impacto nuevo que uno tiene que asumir, elaborar, encontrar. Al comienzo hay un momento de negación. Yo al comienzo decía, estaba entre los negacionistas, decía, nada, esto es puro invento del sistema o de lo que sea, del gran otro, para controlar, fastidiar, ganar más dinero, lo que sea. Y después, bueno,
uno se va enfrentando con la situación y asumiendo que no se trata de, independientemente de las especulaciones que pueda tener. Lo que pasa es que es difícil manejar, porque como vos mismo decías, hay como un aprendizaje del proceso. Es una cuestión que no tiene remedio alguno, solamente se pueden actuar sobre los síntomas. Hay casos que no hay síntomas y se transmite igual. O sea, es una virus, una pandemia como que tiene un grado de espectralidad así fuerte, es y no es un ser viviente, es y no es. Entonces tiene un estatuto fantasma que no se conoce suficientemente. Entonces, a todos nos irrita cuando van cambiando los protocolos sanitarios, pero también se van adecuando a que se conozca mejor al enemigo. También crece toda la especulación en torno a eso. Entonces, es complicado, ¿no? La contradicción entre quedarse en casa o enfermarse es como un dilema muy complejo, porque hay muchísima gente que no puede quedarse en su casa, que tiene que trabajar. Entonces, quizás requiera políticas públicas muy fuertes como para poder compensar esa falta de trabajo. En estados corruptos como es el Paraguay, la cosa se complica porque se roban hasta los mineros que vienen para el tratamiento, aunque la posición, la política sanitaria fue muy buena con Paraguay. Hay relativamente bastante control hasta ahora. La situación no ha sido tan grave en cuanto a nivel de contagios y a nivel de mortandad. ¿Eso se debió a una cosa natural o se debió precisamente a un control estatal o a medidas tomadas eficazmente? Quizá un poco como en cualquier situación compleja hayan factores concurrentes, pero de hecho se debió a una reacción muy rápida del gobierno, con una política sanitaria efectiva, un aislamiento así bastante radical, adelantándose incluso a la OMS, y sistemas de aislamiento muy radicales en su momento. Lo que tiene su pro porque permite como prepararse mejor y que también la gente interiorice como pautas de comportamiento y tal. Pero también tiene su contra en que comenzando muy temprano ya se produce un hartazgo ciudadano que todo marzo, todo abril, todo mayo, junio, julio, agosto, y dicen, bueno, no, faltan 4 semanas más, sino que 3, sino que 2. Y aparte el sistema de las fases también es un poco tramposo, porque la gente piensa, bueno, pasamos a otra fase y ahí dice, bueno, ya está, ya estamos, podemos salir, podemos todo, y ahí se producen nuevos retrocesos, rebrotes, y volver a una etapa anterior cuesta muchísimo, porque la gente como todos tenemos la mentalidad de que es un proceso ordenado, que cumplimos una parte, después pasamos a la segunda, y no es así, se van zigzagueando y etcétera, ¿no? Entonces cuesta Por manejar. eso lo que parece dominar esta etapa de nuestras vidas en el planeta es más que nada la incertidumbre. O sea, si nunca ha habido certezas y nos hemos planteado preguntas sabiendo que la mayoría de las veces no hay respuestas, jamás la incertidumbre fue tan enorme como ahora. No sabemos qué va a pasar. Es más, ni siquiera sabemos si esto es casual o causal, fue provocado o ocurrió. ¿Cuál es tu sensación, tu opinión sobre eso, Ticio? Yo creo que ocurrió, personalmente, yo no creo que no creo en la teoría conspiracionista que eso fue una manipulación provocada, porque a quién le conviene, ¿no? Por más de que, como cualquier situación genera ganancias, cualquiera, ¿verdad? También genera estas, pero no la suficiente como va a provocar un impacto no solamente sanitario, sino económico y existencial. Dicen que en los próximos 10 años los efectos más graves de esto se van a traducir en dos males: la pobreza y la depresión. O sea que eso es bastante complicado, ¿no? Por una parte.
Por la otra, yo creo que en cierto sentido, esa incertidumbre es como el resultado o la expresión quizá de un estado de incertidumbre que vive el mundo a muchos niveles, ¿verdad? Creo que lo que hacen este tipo de pandemias o estos shocks, no digo este tipo porque esta es absolutamente singular para nosotros, es como poner en blanco y negro una cantidad de cuestiones que se sabían, las cuestiones de desigualdad, de pobreza, de destrucción ambiental, emergen ahora que son resultado de procesos centenarios, a lo mejor milenarios, no sabemos, es un proceso de la propia acción cultural del ser humano, o las desigualdades que genera, o son como coletazos brutales, o procesos loquísimos, no se sabe qué mecanismo para ir regulando la población o regulando, eliminando sectores menos necesarios para la producción, etcétera, ¿no? Vaya uno a saber, no puede conjeturar cualquier cosa. El tema es que estamos en un momento en el cual expresamos situaciones que unificadamente que flotaban ya en el aire, la incertidumbre, a dónde vamos, qué va a pasar con el planeta y tal, es una cosa que se suena más alto, pero ya está, ¿no? Ya está instalada, ¿no? En el imaginario y las representaciones del mundo. ¿Y el arte, Ticio, qué papel va a cumplir? ¿Qué rol está cumpliendo ahora? ¿Cuál es el comportamiento del arte y de los artistas? Bueno, yo creo que hay varios niveles, quizá algunos escenarios. El primero tiene que ver con la institucionalidad del arte, que es evidente que en, paró en seco en su modo presencial. Todo el sistema del arte, me refiero así, los museos, las galerías, las ferias, las bienales, etcétera, quedaron como en estado de shock y paralizados, pero inmediatamente se creó un modo alternativo que es online, cuando no medidas supletorias, que es administrar en cuentagotas la presencia, que tiene muy poco efecto. Se pueden asistir en grupos, no multitudinarios, guardando la distancia social, usando mascarillas, lavándose las manitas y todo lo demás. Pero fundamentalmente se trasladó eso a una cuestión online que aceleró y no sé si suplió en cuanto pudo el gran sistema del arte, que sigue funcionando. El mercado del arte está bien, está creciendo, hay gente que los sectores más ricos tienen posibilidades en este momento de adquirir mejor obras, etcétera. Los museos siguen operando de alguna manera en otros modos. Inmediatamente se creó con bastante ingenio un sistema paralelo de funcionamiento de esto mismo que estamos teniendo ahora, incluso todo el mundo del debate o la teoría acerca del arte creció exponencialmente con la pandemia, ¿no? Porque hay un contactismo así desaforado que estamos todo el tiempo asistiendo a debates, a seminarios, a cuestiones así ya a veces exagerados, ¿no? Pero se abrió un espacio también. Eso por una parte. Por otra parte, aceleró un nivel como gran parte el arte se da a través de las redes y de plataformas virtuales. Aceleró también una banalización feroz del arte, promovido en gran parte por los propios museos. Los grandes museos, sobre todo los grandes museos europeos, básicamente, y bueno, americanos también, el MoMA, como banalizan así como poniendo a, qué sé yo, la Mona Lisa sonriendo o qué sé yo, la maja desnuda moviendo la cola o banalizando, estupidizando una cosa que se haga eso como crítica al sistema canonizado del arte hecho por artistas o que se haga paralelamente como una especie de ironización sobre la sacralidad del arte, que me parece muy bien, pero otra cosa hecha
como por el propio sistema museo, fundamentalmente, el sistema europeo, fundamentalmente, de grandes museos, de llegar a grandes mayorías por la puerta más fácil, que eso es como gritar al arte sus preguntas, sus modos más inquisitivos de encarar lo real, la realidad, sus desvíos, sus complicaciones. Entonces es ecualizar, neutralizar y de higienizar las formas para hacerlas más accesibles a los grandes públicos, ¿verdad? Eso para mí es un segundo efecto que hay que atender, es decir, obviamente no todos los museos caen en eso, por ejemplo, Reina Sofía de España es una saludable excepción, pero en general, la mayoría corre una política de... Yo no estoy en contra de los memes y de los stickers y de todo lo demás, o de las grabaciones graciosas, con tal de que no pretendan suplir la obra, o hablar en vez de la obra, ¿verdad? Pero paralelamente, bueno, el humor tiene que correr y se puede bromar con Rembrandt como con los políticos, como cualquier ser humano. Bueno, el segundo nivel que yo veo es la creación individual. Hay un aumento muy grande de mucha gente encerrada que crea, produce, y con otros medios quizá diferentes, hubo que acudir a sistemas más manuales o a sistemas muy sofisticados digitalmente, gente que tiene acceso a una tecnología más avanzada. La gente crea individualmente o se crea otro tipo de colectividad y socialidad online a través de todo un sistema de reticulados, de colmenas, de participaciones, que también afecta el cruce con el teatro, con el cine, con la música, ¿verdad? O en Europa se dan casos de la gente desde los balcones haciendo teatro o haciendo cualquier experiencia de tipo visual, que sea más descontraída, o en lugares vacíos, ¿verdad? Donde no circula mucha gente. O sea, así una forma de creatividad, ingenio, que al fin y al cabo son instrumentos propios del arte, que también han crecido enormemente en cuanto se puede, no siempre. Esto, como ha ocurrido con las dictaduras, el artista busca la manera de manifestarse, etcétera, etcétera. A lo mejor en esta oportunidad lo que se está poniendo de manifiesto precisamente es eso, ¿no? El ingenio del artista, el ingenio del mundo del arte para conseguir otro tipo de cosa, otra manera de manifestarse, de comunicarse, de hacerse presente. Sí, el arte yo creo que una de sus, por una parte ya lo dijiste, la creatividad, el ingenio, pero tiene un resorte de resistencia y de crítica que es fuerte, que le lleva muchas veces a que las adversidades le curten en un momento. Obviamente uno está diciendo con eso de que sean bienvenidas las adversidades, ni la dictadura, ni la guerra, ni todas las desgracias de que acarrea la humanidad. Pero sí que el arte extrae, tiene una capacidad por su propio carácter de negatividad, negatividad en el sentido de asumir el conflicto y de ver el más allá de lo que está ocurriendo, así complejizar el hecho con su parte que no es lo que se presenta, o sea, su negativo, digamos. Y eso le da al arte una posibilidad de movimiento bastante grande ante estas situaciones, y una cierta adaptabilidad y posibilidad de enseguida crear otro tipo de forma. A lo mejor incluso el arte se estaba como así volviendo muy laxo y de repente recibe un impacto como ese y se reinventa continuamente, ¿verdad? Pero también eso traduce en las enormes diferencias sociales en cuanto a la posibilidad de hablar, todo lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Porque dicen que hay más o menos 4.000 millones de personas entrando y saliendo de un aislamiento en sus casas y todo lo demás, pero no hay cifra de cuántas hay de que no pueden tener una habitación propia, cerrada, lavarse las manos cada cierto tiempo, usar mascarilla, pedir por delivery la comida o ver Netflix a la noche, o tal, ¿no? Que viven en grupos hacinados en chabolas, en villas miserias, en prisiones, en comunidades indígenas, campamentos de inmigrantes. No
es enorme esa cantidad de gente que no tiene acceso a un sistema de cuarentena, aislamiento, aislado, es decir, separación, distancia y tal, que es lo que más o menos aplica a todo el mundo. O sea, eso por una parte. Por otra parte, esa misma gente tampoco tiene acceso fácil a las tecnologías. Me estoy refiriendo a los estratos más marginados y más vulnerables, Claro. pero tampoco es el público que asiste a los museos. Así que se reproduce un sistema también de exclusiones y de la necesidad de pensar en otras formas de arte, como son todas las formas de arte popular o indígena que tienen otras características y prácticamente entran mal en este esquema, ¿verdad? O sea, hay sistemas, también como al poner el mundo en blanco y negro, la pandemia, también en el plano del arte expone esas contradicciones, o las agudiza, si se quiere, ¿verdad? Así que también tenemos que ver, no es que ahora surgió eso ya estaba, simplemente incluso está manifiesto, lo que pasa es que se manifiesta por otros canales, con otros códigos, con otras formas de estar presente quizá, o estar ausente en este caso, ¿no? Y el mercado decís que se está moviendo, decís que el mercado está ágil en ese sentido. ¿Por qué esta contradicción? Porque si estamos hablando de que se instala un nivel mayor de pobreza y la diferencia cada vez es más notable, cosa que parece que es imparable, evidentemente va a haber muy poca gente con mucho poder adquisitivo y muchísima gente que no tenga prácticamente ninguno. ¿Cómo se da que el mercado de arte se mueve? ¿Por qué? ¿Es una forma de inversión? ¿Es un interés manifiesto porque algo interesa? Eh, yo creo que el mercado siempre está movido por las clases medias, clases altas y las élites con poder adquisitivo, ¿no? Obviamente se extrema, Tal se cual. polariza más y se radicaliza la brecha social. Y evidentemente cuando en este momento hablamos de altas inversiones, estamos hablando de grandes corporaciones, empresas o grandes individuos que tienen capacidad de invertir y mover dinero y que no se ven afectados por esto. Es más, se ven favorecidos en muchos casos, ¿no? O sea que evidentemente no estamos dando de sectores a clase mediero o sectores que a nadie se le va a ocurrir comprar una obra de $5.000 y si se le ocurriese no compraría directamente jamás. Entonces cuando yo hablo de mercado, el mercado, el gran mercado, que es el que se ha incentivado como inversiones, quizá como gustos, caprichos, intereses o lo que fuere, pero en el fondo cuando hablamos de mercado, claro, estamos hablando de inversiones, de renta, beneficio, inversión, utilidad, etcétera. Y a ese nivel dice, bueno, una obra del artista tal que tiene un costo pandemia, un costo COVID que es el 50% menos o el 40% o mucho menos incluso. Entonces es un buen momento para apostar a eso. Un poco me estaba refiriendo a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Nos habíamos acostumbrado a bienales y a ferias de arte que también llegaron a relajarse, a convertirse en algo demasiado light, ¿no? En muchos casos. Te vi en una nota donde decías, hablabas de Arco, decías que los artistas no deberían ceder tanto. ¿Recordás Yo la creo que nota? sí, sí. El arte tiene un polo de creación y otro polo de producción o de economía, digamos, ¿verdad? Dentro del mundo del régimen que nos rige, que nos guste o no, es el capitalismo, no hay otra, ¿verdad? O sea, tiene una parte poética, creativa, toca, desvariada, crítica o lo que sea, y un polo de que esa obra tiene que venderse y tiene que circular, quedando en general. De momento que uno participa en una feria de arte, evidentemente está apostando a la doble vía y a la paradoja que se crea
para la propia feria también, que si cede ya excesivamente a lo fácil, está matando la gallina en los huevos de oro, porque justamente los artistas más potentes son los más críticos, etcétera. Entonces yo lo que pensaba es que cada vez se da un proceso que el polo mercadológico va ganando terreno y cada vez más los artistas ceden y hacen obra mucho más banal en las ferias. Y esto que digo se puede aplicar a Arco, se puede aplicar a Arte Va, se puede aplicar a Arte Co, Arte Colombia, a la feria que se hace en Chile, en Paraguay, en todos lados. Es como una situación. Entonces lo que planteaba, bueno, perfecto, si uno está acá y el otro está allá, y una negociación supone encontrar un punto, hablando así como dando un ejemplo excesivamente primario, ¿verdad? Bueno, tratemos, chicos, de llevar agua más para nuestro lado, o sea, un lado de la creación, de la crítica y tal. Y hay ciertos artistas que pueden decir, bueno, esta obra mía vale tanto, si quieren, la compran. Yo no voy a ponerme a hacer florcitas o paisajes por citar de manera demasiado básica porque se tiene una concesión, o remedos de mi propia obra, que a veces la gente quiere esa misma obra, pero sin sus puntas, sin sus puntas filosas y volverlo un poco más amable o más amigable la obra. No, entonces yo decía, bueno, así, utilizando una metáfora un poco mecánica y demasiado básica, tratemos de que nuestro punto de encuentro sea más favorable, porque estas últimas ferias de Arco ya son el comercio más grosero. Las galerías uno encuentra mejor obra muchas veces que en las ferias, ¿verdad? Entonces quizá a las ferias también les convenga, yo no estoy en contra del mercado del arte, por supuesto, pero conviene como ver cómo mantener un cierto nivel de autonomía creativa y de impulso crítico y poético, aunque y forzar a los coleccionistas, que son los principales contrapartes en una feria de arte, a que, bueno, tengan que aceptar obra más durita, ¿no? Por ejemplo. Es una simplificación todo, pero más o menos yo me estaba refiriendo, quizás de manera más compleja, a esto que me estás planteando vos, cuando me hicieron en Arco mismo una entrevista, bueno, en contexto de Arco, creo. Yo todavía, Arco me invita todos los años y yo me voy a hablar siempre criticando ese sistema. Por lo visto, ese sistema también es, la crítica también es asumible en parte y es como digerible por el sistema, es natural. Es casi como, al tenerte a vos como crítico, están en alguna medida lavando su culpa. Y sí, no creo que el mercado no tiene culpa. El mercado tiene más beneficio. Fíjate lo que se está asociando, esto que vos estás diciendo respecto de estos eventos, se asocia con algo que comentaste hace algún rato respecto de la banalización de los museos que con tal de atraer al público se vulgarizan sin ningún problema. O sea, finalmente la batalla, o como se le quiera llamar, esa cierta disociación entre mercado y arte parece la va ganando el mercado, entonces. Bueno, lo que pasa es que en gran parte... El mercado que hace que los artistas trabajen para, que las galerías trabajen para, que las ferias trabajen para y el museo trabaje para. Lo que pasa es que en cierto sentido la hegemonía cultural está ejercida por un modelo que es la sociedad del espectáculo, el entretenimiento y la comunicación fácil, ¿no? Entonces, en esa clave, obviamente, aparece como un gran impulso a la turistización también de la sociedad del entretenimiento. La gente viaja y como hay también una necesidad de elevación cultural de la gente que quiere como estar más actualizada y quiere tener un turismo de mayor calidad, el museo forma parte de los derroteros turísticos, o formaba, estamos hablando, no sé cómo volverá a ser después,
En este momento esto se ha parado. Pero hay una turistización online también que es muy fuerte. Para llegar a los grandes públicos, necesariamente hay que apelar a formas más atractivas de que el producto se vuelva más, lo que Benjamin llamaba el sex appeal de lo inorgánico, ¿no? Que tenga como su atractivo, ¿no? Y en parte, yo no estoy para nada en contra de la masificación del arte o de formas de arte, pero sí en el creer de que el gran arte tiene un carácter mesiánico, salvífico y redentor que tiene que llegar a todo el mundo y que es la forma ilustrada y mayor de arte, y si uno no accede a eso, no puede como escalar a las altas cumbres del espíritu y tal, ¿no? Yo creo que en absoluto el arte o ciertas formas de arte pueden funcionar para mucha gente, para otras no, que no es ni mejor, ni peor, ni más inteligente, ni menos culta. Por eso hay muchas formas de arte. Hay formas, hoy el término arte se ha extendido muchísimo, en el sentido estricto, rebasa el ámbito de lo que es el arte ilustrado, y hay un arte de medios, hay un arte contaminado con el diseño, con la comunicación. Combinar mi propio lapsus, dije contaminado, con crecido, con el diseño, con la moda, aparecen muchísimas formas de estéticas que no precisamente son artísticas en el sentido más estricto del término. Y no siempre es necesario de que cierto tipo de arte tenga que llegar a todo el mundo para salvar, redimir a las grandes mayorías de su oscura ignorancia, ni mucho menos. Entonces yo pienso que el arte puede eximirse también de una función. Bueno, hay ciertas formas o hay ciertas, por ejemplo, entre una película, qué sé yo, de Hollywood y una película de Tarkovsky, evidentemente hay gente que va a acceder a Tarkovsky y targets pequeños, y otros, mayorías mucho más grandes, a una película en clave de puro entretenimiento. Depende de lo que se está buscando. Lo que pasa es que ahora se pretende de que todos sean clave de entretenimiento, y generalmente el cine arte, lo que antes se llamaba cine arte, está reducido a ciclos mucho más pequeños, a festivales y a públicos que no interesan a las grandes empresas y las grandes producciones, ¿no? Entonces se crea una situación complicada para el arte, ¿verdad? El arte ilustrado de raíz canónica de bellas artes ya está sacralizado y nadie te va a discutir la Gioconda, nadie te va a discutir Guernica incluso, ¿verdad? Porque ya están instalados allí. Entonces se los banaliza un poco, se los hace más simpaticones para poder aún más entrar a más gente aún, pero en otro registro, por otro canal ya, ¿verdad? Ya no es el canal original de un arte que supone un aura, una distancia, más o menos reverencial, tratar de comprender los graves significados que movilizan, no comprender, pero por lo menos dejarse afectado en el cuerpo o en la sensibilidad por esos grandes valores. En alguna medida, Ticio, estaríamos entrando o estaríamos inmersos ya en una especie de encrucijada, ya no solamente en el arte, me refiero en cualquier sentido. Parecería que todo había llegado, la naturaleza comenzó a volvérsenos en contra, el arte se banalizó, todo se volvió más light, todo seguía como un curso más o menos natural, amable, digamos, y ahora de pronto esto pone en evidencia muchísimas cosas y nos plantea la necesidad de un cambio que puede ser aprovechado para bien o para lo contrario. ¿Podría ser este momento una encrucijada que nos plantee un renacimiento o un retroceso a no sé dónde? Bueno, yo creo que toda la cultura es un dispositivo de encrucijadas.
y de conflicto. Y el arte aún más, el arte como un momento de la cultura que extrema sus interrogantes, sus conflictos y discute incluso el orden simbólico, que es lo que caracteriza los códigos de la cultura en general. Pero la cultura siempre se ha planteado como encrucijada y como siempre la utopía del hombre nuevo, o del hombre y las mujeres nuevas, diríamos hoy con justicia, eh, está como planteando una utopía constante que a lo mejor también necesitamos como la zanahoria y el burro. Personalmente yo no creo que un virus vaya a cambiar nada. No creo, yo creo que el sistema capitalista se va a salir más fortalecido, como se dice, no, esto ya es el fin del capitalismo. No, revela en gran parte su gran responsabilidad en un sistema que va en contra de la dignidad y la igualdad del ser humano, en contra de los principios neoliberales que sostenía, ¿verdad? Y como en contra del medio ambiente, pero no es solamente eso, ¿verdad? Es decir, hay evidentemente los sistemas hegemónicos dominantes tienen una capacidad también de cambio enorme. Yo creo que el modelo hegemónico neoliberal ya ha sido cambiado por un modelo neoconservador y mucho más radical que el anteriormente. Trump y Bolsonaro ya son como ejemplos de una situación post-ideológica, diríamos, post-hegemónica, si queremos, en las cuales no están ya sosteniendo valores liberales ni lo politically correct, ni hay un corrimiento también de las coberturas ideológicas. Y hay una adaptación rápidamente a eso. En todo caso, habría que verse también si el arte es capaz de adaptarse o si la cultura o ciertas culturas críticas. Pero ese juego constante entre posiciones que tampoco son absolutamente claras en sus límites, se está dando siempre. Y es natural que aliente el sueño en un momento, bueno, ahora todo el mundo se va a dar cuenta que el medio ambiente, no cambió las políticas mundiales con respecto al medio ambiente no cambiaron nada. Y las políticas sociales tampoco, sanitariamente, sin ad hoc, hay políticas de contención que incluso son en algunos casos muy buenas, ¿verdad? Pero si no tiene un encuadre económico, social o tal, terminaban favoreciendo siempre a otros sectores en detrimento de los otros. Y yo no veo que esto cambie nada. Sí creo que hay otros procesos que aspiran siempre a nutrirse de modelos emancipatorios, o modelos críticos, o modelos más acordes con la dignidad del ser humano. El feminismo ha sido en las últimas décadas como una fuerza que ha alimentado muchísimos caminos en ese sentido, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con la pandemia. Lo que pasa es que funcionan otros mecanismos y otras situaciones en casos de pandemia como el que tenemos. Y a lo mejor nos obliga, y eso sí puede ser un indicio, no sé si de cambio o de reposicionamiento, a pensar mucho más esto. Bueno, el mundo se ha detenido en un momento y todos nos ponemos así primero como un movimiento de caída o no, y después nos quedamos todos quietos y más solos y nos ponemos a pensar más y a discutir. A lo mejor esta misma conversación hubiera sido inocente hace un año, ¿verdad? Y ahora sí, y comenzar a pensar en el futuro y qué sé yo, nunca vamos a poder como adivinar un futuro, pero sí tenemos responsablemente que ubicarnos a la construcción de futuros posibles y a prever posibilidades, porque en cierto sentido ese es el destino de lo cultural. Inventar, imaginar continuamente, incluso por encima o más allá incluso de lo que parece factible, ¿verdad? Eso es un poco, y el arte se mueve ahí muy bien, lo que parece posible, factible, o el mundo de lo irrealizable, o de lo posible, imposible, ahí está, justamente creando imágenes o creando formas que tienen otro tipo de formato, yo creo, actualmente, ¿no? Me preocupa un poco ese futuro cuando lo pienso de manera poco optimista o moderadamente pesimista, como lo quieras ver,
Me asusta un poco pensar en un futuro que sea contradictoriamente un retorno, y ya no hablo de arte, al pasado, ¿no? A una dominación mayor debido al hambre y al miedo, o sea, retornar a una especie de oscurantismo que también lo anuncian Trump y Bolsonaro de esta manera, ¿no? Por lo que vos decías, o sea, me preocupa más que el futuro, en lugar de ser el futuro, sea un retorno a ciertos pasados bueno, que no deberían volver en ningún sentido, ¿no? Ojalá que yo me equivoque y ojalá que el arte logre transitar esto. Seguramente lo va a hacer, porque en definitiva siempre ha sido así, desde el primer momento y seguramente hasta el último momento, el arte seguirá siendo la imagen visible del hombre, la cara del ser humano. Yo tengo, no sé si todos los, tanto los optimistas como los pesimistas se llaman, pretenden ser realistas, ¿verdad? Y yo no tengo ningún optimismo, ninguno para mí, e incluso como la contemporáneo es justamente la discusión de un modelo lineal y progresivo del tiempo para mejor, etcétera. Yo creo que lo que hemos asumido también es una ruptura de ese concepto evolutivo del tiempo, y el tiempo todo el tiempo está retrocediendo, avanzando, no es que avanza para ser cada vez mejor, sino que de repente da unos giros, unos bruscos, retrocede en un punto, avanza hacia dónde, se mueve mejor en otros, en términos de conquista de derechos humanos, que ha sido una preocupación en las últimas décadas. Ya tenemos, no sé si hemos avanzado mucho, el mundo se sigue muriendo de hambre en África, hay una cantidad inmensa de desigualdades y no sé si con esto, en muchos puntos, evidentemente estamos muchísimo mejor que en la Edad Media, de acuerdo a ciertos parámetros. En otro ambientalmente, por ejemplo, a lo mejor no, ¿verdad? Por decir, pero evidentemente en otros sí. Oye, otras formas de quemar brujas que en la Edad Media, qué sé yo, cada uno elige su tiempo, obviamente, porque ya ha crecido con él y ha desarrollado luchando con su propio tiempo, pero ese propio tiempo no es, ya no pensamos que vaya a ser un tiempo teleológicamente ordenado hacia una finalidad predeterminada que culminará en la redención del ser humano. Yo creo que nadie, salvo quizá unas religiones fanáticas o algo así, yo no creo que nadie piense ya hacia el mundo, ¿verdad? Me parece. Y es pesimista y sí. ¿Cómo está Paraguay, Ticio, en materia de creación artística? Cuando yo comencé a viajar a tu país, a tu querido país, cuando yo comencé a viajar a Paraguay, había grandísimos nombres de una trayectoria también muy grande, como Carlos Colombino, Ricardo Miglorisi, que se anunciaba como un gran nombre también. O sea, había mucha gente que transitaba también el camino del arte, como Susana Romero, Jiménez, Jerome Guillari, bueno, mis queridos amigos Ángel Yegros, Lucy Yegros. Había una ebullición enorme en materia de arte. Ahora existe, esos nombres han sido renovados, hay otra gente que está transitando el camino de esa manera, igual, mejor, parecida. Bueno, yo creo que lo que se han diversificado actualmente, y no solamente Paraguay, sino en el mundo en general, son el mundo occidental al menos, son las escenas que coexisten, ¿verdad? Es decir, al lado de los grandes nombres, todo lo que citaste, menos los últimos, ya no están, ya murieron, ¿verdad? Es natural que haya recambios no solamente generacionales, sino que hayan irrupciones de otras formas de plantear el arte y otros, incluso otro tipo de
pensar el arte y el compromiso del arte y todo lo demás. Es natural, eso incluso dentro de un Eso es normal, concepto ¿no? Es normal. de desarrollo más o menos evolutivo. Pero aparte han crecido mucho otras formas de arte, por ejemplo el cine, ¿verdad? Por ejemplo, formas de diseño, por ejemplo, formas de expresiones callejeras o formas que tienen que ver con colectivos que no sé si se rigen estrictamente por un canon arte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es difícil ubicarlos, pueden en algún momento determinado entrar en una categoría determinada, se mueven con bastante fluidez, pero ya continúan nombres importantes que se van como apareciendo, continúa gente que, por decirte, un Osvaldo Salerno, que todavía pertenece a la misma generación de Ricardo Migliorissi, o un Bernardo Krasniewski, o gente que sigue trabajando incluso como enriqueciendo su imagen con otros imperativos y con otras visiones que traen estos tiempos, pero continúan esa trilla, esa estirpe, digamos así, ¿verdad? Pero aparece mucha gente nueva, incluso gente intermedia como Claudio Casarino, Freddy Casco, o gente que ha aparecido en los últimos años y se ha consolidado mucho, por decirte Alfredo Quiroz, por decirte un nombre, o Marcelo Medina, o gente que ya que está, cito totalmente al azar, los nombres que me vienen, no es ninguna valoración, por darte ejemplos, lo que directamente recuerdo, quizá porque vi su obra últimamente más, pero muchos más en ese sentido, que sí continúan con un sentido de plantear obras que tengan como una dimensión de artisticidad, digamos, en términos más o menos, no sé si llamar convencionales, pero más o menos continuadoras de una tradición del arte. Pero todos ellos mismos están explorando también los límites. El arte es un gran explorador de sus propios límites, eso es lo que lo caracteriza como arte y lo que genera todas sus paradojas. Está siempre cuestionándose, está siempre buscando lo que no es arte, mirando su cara nocturna, viendo más allá de sí, mirando la escena paralela. O sea, nunca un arte que se estabilice completamente, satisfecho y diga, bueno, este es mi lugar, mi cosa, no sé si tiene derecho a ser calificado como arte, no porque esa fuese una categoría superior, sino porque define justamente una práctica, el tipo arte de raíz, filiación vanguardístico ilustrada que estoy nombrando, justamente se define por esa negatividad, o sea, por la puesta en crítica de la propia obra, ¿no? Y alguien como vos que transitó toda su vida esta historia, este camino del arte, este camino de la cultura, incluyendo el arte popular indigenista, ¿qué es lo que te conmueve actualmente? ¿Qué es lo que te lleva a un estado de emoción, conmoción, reflexión? Me refiero a habiendo estado todo el tiempo viendo manifestaciones culturales, ¿qué es lo que actualmente a vos te llega, te conmueve? Yo no sé si el arte actual conmueve mucho o si busca conmover mucho en ese sentido de producir así como una emoción que perturba un poco la mirada y tal. Yo acabo de escribir un libro que durante la pandemia me ha servido para terminarlo. Me ha servido no solamente en términos pragmáticos de tiempo, sino existenciales. Me ha dado como entusiasmo hacerlo, que se acaba de publicar acá en Paraguay. Se ¿Nombre? llama Aura Latente y que justamente habla de la virtualidad que tienen muchas manifestaciones que pueden o no estar dentro de la institucionalidad del arte. Y el primer capítulo que se plantea así un poco la entrada así más provocativa quizás se llama La pequeña muerte del arte. Eso evidentemente menta a Hegel o a Benjamin o a todas, aunque sean totalmente diferentes sus pronósticos totalmente, y a las sucesivas
anuncios del fin del arte y tal. Y evidentemente ha muerto muchas veces y renacido con otro sentido, y hay formas de arte que sí, que ya no son, podemos llamarle muertas. Pero esto también se refiere un poco un poco irónicamente a la petit mort, que en francés la pequeña muerte, que es ese momento de laxitud y desgano post-orgasmático en francés. Entonces, ese momento un poco desganado también, ¿no? O casi lo que los latinos llamaban la tristicia post-coitum, como una situación en la cual hay un decaimiento natural y una falta de entusiasmo natural, ¿verdad? De eso. Entonces, bueno, el arte contemporáneo carece por lo menos de esa fuerza heroica romántica de perturbar las coordenadas del mundo, pero sí mantiene siempre una posibilidad de que en situación, en momento, en lugar, descoloque, cree inquietud, como lance preguntas, quizá, y, o interrogaciones, o renueve un poco las categorías fijas, ayuda a repensar un poco posiciones inmóviles. Y eso no sé si siempre es tan conmovedor en términos de sensibilidad. Por supuesto que tiene que tener un aspecto sensible siempre. El arte es siempre imagen y concepto. Si falla una de esas dos patas, no estamos hablando de, reitero, ese modelo de arte. El problema es que nosotros hablamos de muchos tipos de arte, pero al final, cuando necesitamos definirlo, estamos pensando en ese arte de tradición eurooccidental, nutrido de una contradicción entre lo sensible y lo inteligible por una parte, entre arte y sociedad por otra, entre arte y vida, etcétera, entre arte y mercado, etcétera, ¿no? Entonces, hay como un desconcierto en general de qué estamos hablando. Podríamos hablar de que una muerte del arte, pero el arte cada vez hay más, o había por lo menos hace unos meses, cada vez más bienales, cada vez más exposiciones de arte, cada vez se habla más de arte y cada vez estamos menos de acuerdo en lo que estamos hablando. Y a lo mejor no habría, desde luego, que llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿verdad? Eso es. Entonces, habitamos en una zona bastante incierta, y esa incertidumbre hoy causa una especie de... Ha decaído el entusiasmo de la obra. Y a mí me perturba más un ritual indígena que una obra de arte contemporánea. El ritual indígena también es contemporáneo, quiero decir, occidental o hecho. Y no es por una especie de romántica idealización del indígena, sino que son formas que todavía se producen para conmover, ¿verdad? A eso me refiero. ¿Qué es el arte, Ticio? Bueno, yo creo que una de las paradojas del arte que no puede ser definido, precisamente porque juega con un doble registro que es sensible e inteligible al mismo tiempo. Entonces, si definimos, llevamos ya al plano inteligible directamente. El concepto es justamente la posibilidad de encuadrar una práctica en unos límites que son necesariamente lógicos. Y gran parte del arte no es lógica. Pero sí, yo creo que como una orientación, podríamos jugar diciendo que el arte es una manipulación de formas sensibles para intensificar el sentido o la significación, que una manifestación de imágenes o una manipulación de imágenes para sembrar o pasar de contrabando, si se quiere, conceptos o preguntas, o una renovación de las preguntas, o a veces jugando también con los sentidos distintos de la palabra sentido. Yo a veces puedo decir que el arte es una manipulación en el sentido de trabajar, de maniobrar con eso, no un uso perverso del tema, aunque el arte es siempre perverso también. Es una manipulación de los
sentidos para intensificar el sentido, ¿verdad? Y el sentido es aquello que está siempre más allá de la significación y que obliga a que cada pregunta remita a otra y que ninguna pregunta descanse en una respuesta definitiva y total, ¿verdad? Y yo creo que eso es un poco lo que hace el arte, a través de formas, a través de imágenes, está renovando como la posibilidad de que la cultura se siga interrogando, a través de formas sublimes o pequeñas formas, no sé, pero mantener ese espacio abierto de la pregunta, ¿verdad? De no clausurar el significado en una conciliación que nos dejaría paralizados en certezas que son ya inconducentes en términos de imaginar tiempo o prácticas. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Les cuento que habrán disfrutado de la charla con Ticio Escobar, de sus comentarios, de sus opiniones. Gracias por estar ahí, Nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Chao. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos, San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.